Estamos en una noche de gala en el Palacio de Buckingham. Catalina, la princesa de Gales, entra y todas las miradas se clavan en su tiara. No es una joya, es el fantasma de Diana. Y su brillo está a punto de desatar la furia silenciosa de la reina Camila. Si hay algo que a la gente le gusta más que la historia, es el salseo, el chisme. Y sobre todo, el chisme en la historia. Y si hablamos de salseo real, la monarquía británica se lleva el premio gordo, no nos vamos a engañar. Imagínate la escena, estás en los salones dorados del Palacio de Buckingham en una noche de espectáculo diplomático. Arañas de cristal que parecen constelaciones cautivas cuelgan del techo, el murmullo educado de embajadores y dignatarios de todo el mundo llena el aire, y el tintineo de las copas de champán es la banda sonora. Por fuera todo parece perfecto, una postal de unidad y grandeza, una demostración de poder blando y tradición inquebrantable. Pero sé lo que estaréis pensando. Detrás de esas sonrisas perfectamente ensayadas, a menudo se libran las guerras más feroces, las más silenciosas y a veces las más crueles. Y esa noche, una de esas guerras estaba a punto de estallar, no con un grito ni con un portazo, sino con el brillo helado de los diamantes. La recepción anual para el cuerpo diplomático estaba destinada a ser el evento más importante del calendario real, una noche para exhibir una armonía cuidadosamente fabricada ante el mundo. Pero la realidad fue bastante más oscura, porque en el complejo y retorcido lenguaje de la realeza, donde cada gesto, cada mirada y cada elección de vestuario está cargada de significado, una sola joya puede ser más poderosa que un decreto. Un solo objeto, un simple adorno, puede reabrir heridas que se creían cerradas y trazar nuevas líneas de batalla en un campo que nadie ve. Nadie en esa sala, ni siquiera los periodistas más avispados, imaginaba que el conflicto no vendría de una declaración política o una ruptura de protocolo, sino de una cascada de perlas y diamantes, con una historia tan pesada como brillante, una historia de amor, traición y dolor. Este capítulo no es solo la historia de una tiara, es la crónica de cómo un tesoro que perteneció a Diana de Gales se convirtió en el epicentro de una crisis silenciosa, un arma en una guerra no declarada. Es una historia que expone las frágiles y profundas grietas de poder que recorren las profundidades de la Casa de Windsor. Vamos a retroceder a esa noche, a ese momento exacto, porque es ahí, bajo la luz de los candelabros, donde empieza todo. Cuando Catalina, la nueva princesa de Gales, hizo su entrada en los salones de Estado, se produjo un silencio instantáneo, casi imperceptible pero denso. Era la personificación de la elegancia real, enfundada en un vestido de Jenny Packham que captaba la luz, pero todas las miradas, absolutamente todas, se clavaron en la joya que coronaba su cabeza. No era una tiara cualquiera, era la Lover's Knot, el nudo del amante. Una pieza tan inseparablemente ligada a su difunta suegra, la princesa Diana, que su aparición se sintió menos como una elección de moda y más como una resurrección histórica. La gente estaba flipando. Aunque la princesa ya había llevado la famosa diadema en el pasado, esa noche, en ese lugar, bajo la atenta mirada de la comunidad diplomática internacional y la jerarquía real, su presencia tenía un peso inusual. El aire se cargó de electricidad. La tiara no era solo un adorno precioso, era un emblema profundo de un legado, una declaración de intenciones. Era un fantasma hecho de diamantes. Por un instante fugaz, la joya pareció irradiar no solo con la luz de los candelabros, sino con el recuerdo de una mujer cuya presencia, incluso ausente, sigue teniendo un impacto sísmico en la monarquía. Catalina, con su habitual aplomo, caminaba y sonreía, pero el mensaje era brutalmente claro, y todos en esa sala lo entendieron. No estaba allí solo como la esposa del futuro rey, estaba allí como la portadora de una antorcha, la heredera de un afecto popular que otra mujer en esa sala, la reina, anhelaba desesperadamente y nunca había conseguido. Era una declaración sin palabras, más potente que cualquier discurso. Yo soy la continuación de su espíritu. La elección no fue casual, claro que no. Fue un movimiento estratégico, un acto de alineación simbólica que resonaría mucho más allá de los muros del palacio. Catalina estaba reclamando su lugar no solo en la jerarquía, sino en el corazón del pueblo, utilizando el arma más poderosa de Diana, su propia leyenda. Poco después, la reina Camila hizo su entrada. Era la personificación de la calma real, con su propia e imponente tiara, la Greville Tiara, correctamente posicionada. Se movía por la sala con la gracia a la que estaba acostumbrada, saludando a los dignatarios con una sonrisa practicada. Pero aquellos que estaban cerca de ella, los que conocen los microgestos de la corte, notaron un cambio momentáneo, casi invisible, en su semblante. Hubo una pequeña pausa en su paso, una fracción de segundo en la que su sonrisa se tensó, volviéndose más un rictus que un gesto de bienvenida.
Durante ese instante, según los observadores más atentos, su mirada se desvió hacia Catalina y la Lover's Knot antes de apartarse bruscamente, como si la luz de los diamantes le quemara la retina. Y en ese momento el ambiente ya cargado se volvió aún más denso. La velada ya no trataba de diplomacia o joyas brillantes. Se había transformado en una obra de teatro silenciosa sobre legado, memoria y verdades reales no dichas. ¿Qué vio Camila en esa fracción de segundo? No vio simplemente a la esposa de su hijastro. Vio el espectro de Diana, la mujer a la que nunca pudo vencer en la corte de la opinión pública. Vio los titulares del día siguiente, las fotos comparativas que inundarían las redes sociales, el inevitable resurgir de la narrativa de la princesa traicionada y la otra mujer. Vio el amor incondicional que la gente sentía por Diana, un amor que ahora se transfería sin esfuerzo a Catalina. Sintió quizás el peso de su propia corona, una que había conseguido tras décadas de lucha y vilipendio público, y se dio cuenta de que nunca brillaría tanto como esa tiara cargada de historia y de dolor. Para Camila, la Lover's Knot no es solo una joya, es una narrativa de la que nunca podrá escapar. Es un recordatorio sutil pero implacable del papel que nunca estuvo destinada a ocupar y de la adoración pública que nunca ha conseguido realmente. Es la materialización de su derrota en la Guerra de los Corazones. Bajo la superficie de las cortesías reales, los susurros comenzaron a extenderse como la pólvora. Los conocedores del palacio y los observadores de la realeza sabían que en el complejo lenguaje de la monarquía, las joyas nunca son solo joyas. Son declaraciones, son armas, son historia viva. Y la elección de Catalina había sido una bomba de neutrones simbólica. Informes posteriores, filtrados a través de los discretos canales del personal real, revelaron que la reacción privada fue mucho más extrema de lo que nadie imaginaba. Se dijo que, a puerta cerrada, lejos del escrutinio público, la compostura de la reina Camila finalmente se rompió. No fue una simple molestia, fue un momento de profunda agonía emocional, de rabia contenida durante décadas. Imagínate la escena. Una reina que lo ha conseguido todo, que ha ganado el amor del rey y el título más alto del reino, se siente completamente impotente ante un objeto inanimado. Una mujer que ha pasado 30 años intentando rehabilitar su imagen, tratando de ganarse la aceptación de un público que la veía como la otra, se enfrenta a la cruda realidad de que un puñado de diamantes y perlas en la cabeza de otra mujer puede deshacer todo su trabajo en una sola noche. La elección de Catalina no fue un ataque directo, pero se sintió como tal. Fue un mensaje de afecto, de recuerdo y una reclamación de un legado que nunca podría ser de Camila. Se sintió invadida por la frustración, una impotencia que debía ser asfixiante. ¿Fue simplemente la reactivación de un recuerdo doloroso? ¿O fue una respuesta a un mensaje premeditado y silencioso de la princesa de Gales? Probablemente una mezcla de ambas cosas. Esa noche, en la soledad de sus aposentos en Clarence House, la reina Camila no era la consorte del Reino Unido, sino una mujer enfrentada a la dolorosa verdad que la ha perseguido toda su vida. Hay batallas que el poder, el estatus y los títulos no pueden ganar, y la batalla por el corazón del pueblo la había perdido mucho antes de empezar. Para comprender el terremoto emocional que sacudió el Palacio de Buckingham, primero hay que entender la historia de la tiara Lover's Knot. No es solo un objeto, es un personaje en sí mismo, con una biografía llena de poder, amor y sobre todo mucho dolor. Para los no iniciados, es una magnífica confección de diamantes de talla brillante y 19 perlas colgantes en forma de lágrima, engastada en un estilo neoclásico de apasionados nudos de amante. Una obra maestra de la joyería real, sin duda. Pero para la familia real y especialmente para Camila es mucho más. Es una joya forjada en la historia y templada en el desamor, una herida abierta hecha de platino y piedras preciosas. Su historia comienza en 1913, cuando fue encargada por la reina María la casa de diseño Garrard, los joyeros de la corona. Era una réplica de una pieza aún más antigua que había poseído su abuela, la princesa Augusta de Hesse-Kassel, lo que le da un linaje impecable. Transmitida a su nieta, la reina Isabel II fue una de sus favoritas en los primeros años de su reinado, apareciendo en numerosos retratos oficiales, pero en 1981 todo cambió. La reina la presentó como regalo de bodas a una joven y tímida Lady Diana Spencer, transformándola de un tesoro real a un objeto simbólico reconocido en todo el mundo. A partir de ese momento, la Lover's Knot se convirtió para siempre en la tiara de Diana. La llevó en cenas de estado, en visitas oficiales y en algunos de los momentos más formativos y turbulentos de su vida pública. Se convirtió en parte de su imagen de marca, un símbolo de su estatus y, con el tiempo, de su lucha silenciosa.
La joya era un faro de elegancia, pero detrás de su belleza se escondía una historia mucho más compleja y oscura. Era una corona de cuento de hadas que pronto descubriría que venía con una jaula dorada, una prisión de protocolo y expectativas que la ahogaría lentamente. La tiara Lover's Knot, famosa por ser pesada e incómoda de llevar, parecía ser un reflejo perfecto de la propia experiencia de Diana dentro de la monarquía. Una corona hermosa pero onerosa, una carga deslumbrante. Se dice que le causaba dolores de cabeza, pero ella la llevaba con una elegancia que desmentía cualquier dificultad, convirtiéndola en un símbolo de su resiliencia y del poder silencioso que encontraba dentro de sí misma. Para Diana, la tiara se convirtió en una especie de armadura. En público, mientras cumplía con su deber, proyectaba una imagen de fuerza y realeza, incluso cuando su vida personal se desmoronaba bajo el peso de un matrimonio fallido y el intenso, casi depredador, escrutinio mediático. La joya estaba allí, con ella, como una compañera silenciosa en su viaje. Cada vez que aparecía con ella, el mensaje era claro: sigo aquí, sigo siendo la princesa de Gales, a pesar de todo. La llevaba en momentos de triunfo, como en deslumbrantes banquetes de Estado, pero también en momentos que presagiaban la tormenta que se avecinaba. Se convirtió en el símbolo de la princesa de cuento de hadas atrapada en una realidad que no era ni de lejos un cuento de hadas. Era la personificación de la jaula dorada, un esplendor deslumbrante que ocultaba un profundo sufrimiento, una soledad casi absoluta. La gente veía la tiara y veía a su princesa, una figura de belleza y gracia, pero también una mujer que sabían que estaba sufriendo, una mujer rota. Por eso la querían tanto. Veían su propia vulnerabilidad reflejada en esa figura real, y la tiara se convirtió en el emblema de esa conexión única y poderosa. No era solo una joya, era el estandarte de una princesa triste que se negaba a ser vencida. El momento que cimentó para siempre la narrativa de la tiara y de Diana llegó en 1995. En su explosiva y devastadora entrevista con Martin Bashir para el programa Panorama de la BBC, Diana pronunció la frase que sacudiría los cimientos de la monarquía. Bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido. Dinamita pura. En ese instante, una pena privada se convirtió en un escándalo global. El mundo entero comprendió entonces la magnitud de su sufrimiento y soledad. La tercera persona, Camilla Parker Bowles, quedó destinada a desempeñar el papel de la antagonista en la narrativa de Diana para siempre. A partir de ahí, la historia se dividió en 2 campos claros y definidos: el de la esposa traicionada, la víctima, y el del amante, la destructora de hogares. Y la opinión pública, de forma abrumadora y casi unánime, se puso del lado de Diana. Camila se convirtió en la mujer más odiada de Gran Bretaña, una etiqueta cruel que le costaría décadas sacudirse. Cada vez que Diana aparecía en público después de aquello, especialmente con la Lover's Knot, se la veía no solo como una princesa, sino como una superviviente, una mujer que soportaba el dolor con una dignidad inquebrantable. La tiara, por tanto, dejó de ser un simple símbolo de la realeza para convertirse en un símbolo de la traición y la resistencia. Representaba a la esposa legítima, a la madre del futuro rey, a la mujer que había sido públicamente humillada por la maquinaria del poder. Y por eso, para Camila, ver esa tiara es ver la materialización de la narrativa que la ha perseguido durante toda su vida. No es solo un recordatorio de Diana, es un recordatorio de su propio papel en una de las sagas más dolorosas y públicas de la historia real reciente. Es el eco de una voz que incluso desde el silencio la acusa. Tras la trágica muerte de la princesa Diana en 1997, la tiara Lover's Knot fue retirada de la vista pública. Fue devuelta a las bóvedas reales, donde permaneció durante casi 2 décadas acumulando polvo y leyendas. Se convirtió en una reliquia durmiente, cargada con el recuerdo imborrable de la mujer que la había llevado a la fama. Su ausencia solo sirvió para aumentar su mística, para convertirla en un objeto de culto. Durante años, los observadores reales y el público se preguntaron cuándo y, sobre todo, quién la volvería a llevar. La pregunta flotaba en el aire cada vez que había un evento de gala. ¿Se atrevería Camila, ahora oficialmente junto al príncipe Carlos, a llevar una joya tan íntimamente asociada con su rival? La respuesta parecía un rotundo no. Sería un suicidio mediático, una provocación que ni la monarquía, en su esfuerzo por rehabilitar la imagen de la pareja, ni ella podían permitirse.
La tiara se había convertido en algo sagrado, casi intocable, un santuario de diamantes dedicado a la memoria de la reina de corazones. Su hibernación en las frías y oscuras bóvedas del palacio la convirtió en leyenda. No era solo una pieza de joyería guardada, era un símbolo en suspenso, esperando a la persona adecuada, al momento adecuado, para ser despertado. Y entonces, en diciembre de 2015, la tiara regresó. Pero no la llevaba Camila, entonces duquesa de Cornualles. La llevaba Catalina, la duquesa de Cambridge, en una recepción diplomática. Fue un momento electrizante, perfectamente orquestado. Era como si una parte de Diana hubiera vuelto, como si su energía y su estilo hubieran renacido en la forma elegante y serena de la novia de su hijo. Y es precisamente esta resurrección, este paso de antorcha simbólico, lo que sigue siendo una fuente de emociones tan complejas y dolorosas para la reina Camila. Tras el fallecimiento de la reina Isabel II en septiembre de 2022, comenzó la monumental y delicada tarea de dividir su extensa colección privada de joyas. Y a ver, esto no es un proceso emocional dejado al azar, como si fuera la herencia de la abuela. Está regulado por estrictas normas reales no escritas, basadas en la jerarquía, el estatus y sobre todo en la política familiar. Camila, como nueva reina consorte, tenía el honor y el privilegio de ser la primera en elegir piezas de la famosa bóveda. Era una conclusión inevitable entre los expertos reales que reclamaría los artefactos más importantes. Y la Lover's Note, por su legendaria prominencia y su genealogía directa de reina a reina, se esperaba que estuviera en lo más alto de su lista. Hubiera sido una poderosa declaración de su nuevo estatus, una forma de reclamar una narrativa que hasta ahora le había sido esquiva, pero eso no es lo que ocurrió. En una decisión que provocó una onda expansiva silenciosa en el establishment real, la tiara fue asignada oficialmente a Catalina, la nueva princesa de Gales. No solo Camila no la llevaría, nunca podría llevarla. ¿Cómo ocurrió este cambio extraordinario? La respuesta parece residir en el profundo y tácito vínculo que existía entre la difunta reina Isabel II y Catalina. Muchos expertos creen que la reina, una estratega consumada hasta el final, tomó una decisión personal y final mucho antes de su muerte, legando personalmente la querida tiara a Catalina. Este acto habría sido un respaldo significativo a la mujer que veía como el futuro estable de la monarquía y a la vez un homenaje a su difunta y complicada nuera. Era una forma de dejar a Camila fuera de esa narrativa sin decirlo directamente, una jugada maestra de diplomacia familiar, un movimiento de reina en todos los sentidos de la palabra. La decisión de la reina Isabel II, aunque poderosa, necesitaba el respaldo del nuevo monarca. Y aquí es donde la cosa se complica, porque Carlos se encontró atrapado entre la espada y la pared. Imagínate ser el rey Carlos III en ese momento. Por un lado tienes a tu esposa, Camila, la mujer que ha estado a tu lado durante décadas, la que soportó el oprobio público por amarte y esperó pacientemente su momento. Por otro, tienes el legado de tu madre, la estabilidad de la monarquía y el recuerdo imborrable, casi fantasmal, de tu primera esposa Diana, la madre de tu heredero. Apoyar la decisión de que la tiara pasara a Catalina no era solo un acto de pragmatismo, era una concesión dolorosa pero necesaria, una admisión tácita de que el fantasma de Diana todavía dictaba las reglas del juego. Según algunas fuentes, Carlos, perfectamente consciente de la complejidad de la historia de su familia, respaldó la elección. Creía que era una forma apropiada de conmemorar la memoria de Diana a través de la mujer casada con su heredero, Guillermo. Sabía que ver a Camila con esa tiara sería una tormenta mediática, un desastre de relaciones públicas que la monarquía, en los albores de su reinado, no necesitaba en absoluto. Entendió que la joya en manos de Catalina se convertía en un puente entre el pasado y el futuro, un símbolo de continuidad que tranquilizaría al público. Para Carlos fue probablemente una decisión difícil, un equilibrio imposible entre la lealtad personal a su esposa y la lealtad impersonal a la institución. Al final, la institución ganó. Se dio cuenta de que el corazón del pueblo, un bien intangible pero vital para la supervivencia de la corona, estaba ligado a esa tiara y a la memoria de Diana, y ese corazón ahora pertenecía a Catalina. Muy bonito, sí señor. Esta decisión se apoya en una estricta costumbre real que a menudo se pasa por alto. Una vez que una tiara es asignada a una dama real, se considera suya de por vida. No es parte de una piscina compartida de la que se pueden tomar prestados o intercambiar artículos como si fueran cromos. Es un préstamo a largo plazo, tan permanente que equivale a la propiedad dentro de los confines de la vida real. Cuando se decidió que Catalina sería la receptora, la oportunidad de Camila se cerró para siempre.
No había una sola vez que pudiera llevarla. Esta finalidad, esta exclusión perpetua de la narrativa más poderosa de la colección, posiblemente dolió más que cualquier espectáculo público, porque no fue una derrota en una batalla, fue la exclusión de la guerra antes de que empezara. La bóveda de joyas de la reina no es como un armario de disfraces, es un arsenal de poder simbólico. Cada pieza tiene una historia, un peso político, un eco del pasado. La asignación de estas piezas es un lenguaje en sí mismo, un código secreto de favor y poder. Al entregar la Lover's Note a Catalina, la maquinaria de la monarquía estaba enviando un mensaje claro, casi brutal: el legado de reina de corazones. El título no oficial, pero más codiciado: salta una generación. Pasa directamente de Diana a Catalina, sin escalas. Camila, a pesar de ser la reina, quedaba fuera de esa línea de sucesión emocional. Para ella, la puerta a ese club exclusivo, el de las princesas del pueblo, se había cerrado con el pesado acero de la bóveda real, y la llave la tenía Catalina. Muy bonito, sí señor, pero qué jugada más fría y calculada. La cosa es que esta decisión dejó a Camila en una posición increíblemente incómoda, con una corona en la cabeza, pero sin el arma simbólica más potente del reino. La respuesta del público al ver a Catalina con la tiara fue inmediata, abrumadora y completamente predecible. Las redes sociales, el barómetro moderno del sentimiento popular, explotaron. En cuestión de minutos, Instagram, Twitter y TikTok se llenaron de fotografías de Catalina y Diana, una al lado de la otra, luciendo la misma joya con décadas de diferencia. Los comentarios celebraban el asombroso parecido no solo físico, sino espiritual. El término "la princesa del pueblo" fue revivido para una nueva generación. Algunos cariñosamente se referían a Catalina como la reina de corazones II. Se convirtió en un fenómeno viral. El mensaje del público era inequívoco, unánime y brutalmente claro. La habían elegido a ella, en título y en espíritu. Esto debió ser una píldora muy difícil de tragar para Camila. Después de pasar décadas, literalmente décadas, esforzándose por reconstruir su imagen pública y ganar un cierto grado de aceptación, veía cómo otra mujer, sin esfuerzo aparente, acaparaba el amor y la adoración que ella tanto había anhelado, simplemente por llevar una joya tan íntimamente ligada a su rival. Como señaló un experto en realeza, Catalina no solo llevaba una tiara, llevaba una promesa, llevaba un legado, parecía el futuro. Y la reina Camila, a pesar de estar de pie junto al rey en ese preciso momento, pareció desvanecerse en un segundo plano, convertida en una figura del pasado. La ironía era casi poética. Camila tenía la corona, pero Catalina tenía el corazón del pueblo. Y en la monarquía del siglo XXI no está del todo claro cuál de las dos cosas es más poderosa. En un acto oficial posterior, la reina Camila hizo lo que muchos vieron como un estratégico contraataque. Para afirmar su posición y recordar a todos quién era la reina, apareció con otra de las joyas más codiciadas de la colección real, la tiara de las chicas de Gran Bretaña e Irlanda. La elección era obvia y muy inteligente. Esta era la tiara más famosa y querida de la reina Isabel II, un regalo de bodas que recibió en 1947 y a la que se refería cariñosamente como la tiara de la abuela. Camila intentaba alinearse con el legado de la difunta reina, posicionándose como la verdadera heredera de su estabilidad, su deber y su tradición. Llevaba una pieza que gritaba legitimidad y continuidad. Era su forma de decir: Catalina puede tener la tiara del drama, pero yo tengo la de la reina más respetada de la historia. Se portó con una elegancia extraordinaria, la tiara brillando bajo los focos. Sin embargo, el impacto deseado no se materializó. La cobertura mediática fue cortés pero moderada. El discurso en Internet fue relativamente bajo. La magia, la histeria colectiva que había rodeado la aparición de Catalina estaba notablemente ausente. El contraste fue brutalmente revelador. Aunque la tiara de Camila era históricamente importante y deslumbrante, no poseía la narrativa irresistible ni la resonancia emocional de la Lover's Note. Era la historia contra el corazón. Y en esta batalla silenciosa de gemas quedó claro que la historia que contaba la joya era más importante que su peso en quilates o su pedigrí real. La monarquía contemporánea aprendió una lección clave esa noche. Camila puede tener el título, pero Catalina tiene los corazones. Y en la guerra por la relevancia, esa es la única victoria que cuenta. Este conflicto, que culminó en el episodio de la tiara, no surgió de la nada. Para entenderlo bien, hay que retroceder en el tiempo. Según biógrafos reales como Tom Bauer, en su polémico libro Rebel Prince, la relación entre Camila y Catalina ha sido complicada y, en ocasiones, bastante tensa durante años, desde el momento en que el príncipe Guillermo presentó por primera vez a Kate Middleton a la familia. Según se informa, Camila tenía serias dudas sobre Kate desde el principio.
El problema no era su personalidad, que según todos era amable y discreta, el problema era su origen. Kate Middleton era una plebeya, hija de Carol y Michael Middleton, empresarios hechos a sí mismos que habían sido azafata y despachador de vuelos. No provenía de la aristocracia terrateniente de la que formaban parte Camila y Carlos. Desde el punto de vista más ortodoxo y seamos sinceros, snob de Camila, Kate no era considerada del linaje adecuado para convertirse algún día en reina. Se rumorea que Camila veía a la joven Kate como una advenediza, alguien que no entendía las complejidades, los sacrificios y sobre todo las reglas no escritas de la vida real. Había una corriente subterránea de clasismo, una creencia de que solo aquellos nacidos en ese círculo exclusivo podían realmente pertenecer a él y sobrevivir. Catalina, con su origen de clase media y su aplomo natural, representaba una nueva era, una monarquía más moderna y accesible que quizás amenazaba el viejo orden que Camila finalmente había logrado conquistar a base de esfuerzo y paciencia. Y esa tensión inicial, esa diferencia de mundos, sentó las bases para una rivalidad que se gestaría en silencio durante años, oculta tras sonrisas forzadas en los balcones del palacio. Aquí es fundamental tener en cuenta el propio y desafiante camino de Camila. No podemos entender su perspectiva sin empatizar un poco con su historia. Soportó décadas, no años, décadas de vilipendio público. Fue etiquetada, ridiculizada y culpada por el fracaso de un matrimonio que, seamos honestos, estaba roto desde el principio. Soportó el inquebrantable desdén de la propia reina Isabel II, quien durante mucho tiempo se negó a estar en la misma habitación que ella. Su incorporación final a la familia, su matrimonio con Carlos, no fue un cuento de hadas, fue una victoria ganada a pulso, una batalla cuesta arriba que duró la mayor parte de su vida. Por eso, cuando Catalina apareció en escena, joven, bella, impecable, y fue acogida casi de inmediato por el pueblo y la prensa sin hacer prácticamente nada, Camila pudo haber sentido una punzada de profundo resentimiento. El viaje de Camila fue una lucha interminable, mientras que el de Catalina parecía un paseo por el parque. La popularidad de Catalina era un hecho, algo que se le dio de forma natural, casi sin esfuerzo. Encajaba perfectamente en el molde de la princesa de cuento de hadas que el público anhelaba. Camila, en cambio, siempre llevaría la carga de su pasado, la sombra de Diana. Esta dicotomía, la del camino fácil frente al camino difícil, supuestamente se expresó de diversas maneras a lo largo de los años. Mientras que las apariciones públicas siempre fueron cordiales, con sonrisas y gestos amables, entre bastidores, una competencia silenciosa por la influencia y la posición estaba ganando fuerza. La facilidad con la que Catalina navegaba por el mundo, que a Camila le había costado sangre, sudor y lágrimas conquistar, era quizás la raíz de una rivalidad compleja, teñida de celos y de la sensación de una injusticia no verbalizada. Claro que sí, guapi. El episodio de la tiara no fue el comienzo de esta dinámica, fue su manifestación más pública y poderosa, el punto de ebullición. Durante años la tensión se había manifestado en pequeños detalles, en gestos sutiles que solo los observadores más agudos podían captar. Informes de conocedores del palacio hablaban de una competencia por la atención del entonces príncipe Carlos, de una lucha silenciosa por ser la principal dama de la familia. Se decía que Camila intentaba guiar a Catalina, ofrecerle consejos que a veces eran percibidos como un intento de controlarla, de moldearla a su imagen y semejanza, de recordarle quién tenía más experiencia en el juego. Pero Catalina, con su naturaleza tranquila pero firme, siempre mantuvo su propio rumbo, forjando su propio camino dentro de la institución. No era una rebelde como Diana, no buscaba el enfrentamiento directo, pero tampoco era sumisa. Encontró un equilibrio perfecto entre el respeto a la tradición y la afirmación de su propia identidad, ganándose el respeto de la reina Isabel y el cariño incondicional del público. La tiara fue simplemente el catalizador que hizo visible para todo el mundo lo que se había estado gestando en privado durante una década. Sacó a la luz la diferencia fundamental que existe entre las dos mujeres a los ojos del mundo. Una simboliza el pasado y un presente obediente aunque complejo, una figura que tuvo que luchar para llegar. La otra representa un futuro querido y optimista, una figura que parece haber nacido para ello. El castillo de naipes de la cordialidad pública se venía abajo con el brillo de una joya, revelando las grietas que siempre habían estado ahí. Al final, esta saga nos deja una lección crucial sobre la monarquía en el siglo XXI. Demostró que en una institución que lucha desesperadamente por mantener su relevancia, el poder de un símbolo puede eclipsar, y de hecho eclipsa, al poder de un título.
La Lover's Knot, adornada con perlas y diamantes, no solo decoró la cabeza de una princesa, arrojó luz sobre la sucesión no escrita del afecto público, una línea que no se rige por el rango o el protocolo, sino por el corazón. Camila es la reina consorte. Ese es su título, ganado y oficial. Pero la corona de reina de corazones, ese título etéreo pero todopoderoso, no se hereda por matrimonio con el rey, se gana. Diana la ganó a través de su vulnerabilidad, su carisma y su rebelión silenciosa. Y ahora, Catalina la ha ganado a través de su elegancia constante, su devoción a sus causas y su habilidad para proyectar una sensación de poder tranquilo incluso bajo una presión inmensa. Cuando lleva la tiara de Diana no se siente como una imitación, se siente como una continuación, como el siguiente capítulo lógico de la historia. Es una prueba de que en la era de los medios de comunicación y las redes sociales, la percepción pública es la moneda más valiosa del reino. Y en esa esfera Catalina es inmensamente rica, mientras que Camila, a pesar de toda la opulencia de la corona, sigue luchando por equilibrar sus cuentas emocionales con el público. Una tiene el poder, la otra tiene el amor, y la historia nos ha enseñado cuál de los dos suele durar más. En esa declaración elocuente y silenciosa, Catalina, princesa de Gales, demostró que algunos legados no se heredan por título, sino que se ganan por un espíritu que una nación reconoce como propio. La tiara Lover's Knot representa esa línea de sucesión invisible, la que pasa de corazón a corazón, de una princesa del pueblo a la siguiente, saltándose a la mujer que ostenta el título de reina de una manera claramente perceptible. Sirve como un recordatorio constante y brillante para Camila de que, aunque haya ganado el amor del rey, nunca acabó de ganar el corazón del reino. Ese galardón, al parecer, estaba destinado a otra persona. Al final, la historia no se trata de dos mujeres compitiendo por una joya, se trata de la lucha por un alma, el alma de la monarquía. Y esa noche en el Palacio de Buckingham quedó claro quién la había capturado. Diana no solo marcó una época, sino que marcó una herida que sigue abierta en la psique británica. Y por eso, aunque ya no podamos escuchar su voz, de alguna manera sigue hablando a través de las joyas que dejó atrás y de la mujer que ahora las lleva con tanta gracia y con tanto peso sobre sus hombros. Porque al final algunas coronas son invisibles y esas son las que de verdad pesan, las que de verdad importan. Y esa corona, la del amor del pueblo, ahora descansa firmemente sobre la cabeza de Catalina. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si queréis apoyar al canal os pido que le deis like y lo compartáis. Si no sabes qué comentar, que siempre se agradece, me puedes dejar este emoticono de una corona en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Ciao. Al final, la historia no se trata de dos mujeres compitiendo por una joya, se trata de la lucha por el alma de la monarquía. Y esa noche, en el Palacio de Buckingham, quedó claro quién la había capturado. Diana no solo marcó una época, sino que marcó una herida, y por eso, aunque ya no podamos escuchar su voz, de alguna manera sigue hablando a través de las joyas que dejó atrás y de la mujer que ahora las lleva con tanta gracia. Porque al final, algunas coronas son invisibles, y esas son las que de verdad pesan.